生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy el dios del trueno capítulo 206 al 210. En los grandes salones de Wakanda, Eric Stevens se sentó en el trono como el recién coronado Pantera Negra. Su mirada recorrió a los ancianos reunidos, cuyas expresiones oscilaban entre la cautela y la incertidumbre. Levantándose de su asiento, se dirigió al consejo con voz firme e inquebrantable. Donde crecí, la gente negra estaba oprimida, desarmada e indefensa, comenzó Eric. Cuando se rebelaron, fueron aplastados. Y durante todo ese tiempo, ¿dónde estaba Wakanda? La sala permaneció en silencio, a excepción de W'Kabi, que observaba con ansiosa aprobación. Esto termina ahora, continuó Eric, alzando la voz con convicción. Hoy marca el comienzo de una nueva era. Quienes nos esclavizaron, sus descendientes, sus cómplices, pagarán por lo que hicieron. Armaremos a todas las naciones oprimidas con armas de vibranio, derrocaremos a sus gobernantes y desmantelaremos sus sistemas. Dio un paso al frente, con energías crecientes al hablar. Es hora de que vean nuestra verdadera fuerza. Wakanda ya no se esconderá. Somos guerreros. La rueda de la historia ha girado, y esta vez, gobernaremos el mundo. Wakanda será el nuevo imperio donde nunca se pone el sol. El capitán de la guardia, de pie entre los ancianos, planteó una cautelosa objeción. Wakanda ha perdurado porque nunca hemos buscado la guerra. Si tomamos este camino, nos arriesgamos a perderlo todo. Eric desestimó la preocupación con un gesto de la mano. Así se hacía antes. Los tiempos han cambiado. W'Kabi se inclinó hacia adelante, con su apoyo inquebrantable. El mundo se encoge, mis señores. Conquista o sumisión. Esas son las opciones. Será mejor que nos convirtamos en los conquistadores. La férrea determinación de Eric recorrió la cámara. Uno a uno, los ancianos bajaron la mirada, sin ofrecer más resistencia. Entonces está decidido, declaró Eric. Prepárense para la acción. Al salir de la sala, su expresión triunfal se ensombreció. Shuri había escapado, y peor aún, se había llevado la hierba con forma de corazón. Aunque dudaba que alguien pudiera derrotarlo en un duelo, la idea de que otra pantera negra se alzara para desafiarlo le atormentaba la mente. En una cueva remota de las montañas de Wakanda, Shuri, Bruce Banner y sus aliados se reagruparon. El grupo estaba tenso, con los rostros ensombrecidos por la tenue luz del fuego. Eric es un belicista, dijo Nakia con gravedad. Si no lo detenemos, llevará a Wakanda a la ruina. Shuri suspiró, agarrando con fuerza la hierba en forma de corazón. Aún así, solo me otorga el poder de la Pantera Negra. Contra Eric, no es suficiente. El grupo se sumió en un profundo silencio hasta que a Shuri se le iluminó la mirada con una idea. Se giró hacia Bruce Banner. Bruce, ¿quieres casarte conmigo? La pregunta los pilló a todos desprevenidos. Banner parpadeó, incrédulo. ¿Qué? Shuri se acercó con voz urgente. Escúchame. Como princesa, puedo convertirte en príncipe. Si te conviertes en miembro de la familia real, podrás obtener la hierba con forma de corazón. Con su poder, podrías convertirte en la nueva Pantera Negra. Banner la miró fijamente, con la mente acelerada. Aunque su delgada figura no se beneficiaría mucho de la hierba, como Hulk, podría dominar fácilmente a Eric. Pero entonces, su rostro se ensombreció. No dijo bruscamente, con el cuerpo temblando. Su piel empezó a ponerse verde al tiempo que su voz se volvía más grave. No. Banner se desplomó al suelo con un golpe sordo. Shuri corrió a su lado y lo ayudó a incorporarse. ¿Qué pasa? Preguntó con voz preocupada. Banner negó con la cabeza. Hulk me dijo que absorbería el poder de la hierba. No me lo transferiría. Para Hulk, la hierba con forma de corazón es inútil. El grupo intercambió miradas de preocupación. Incluso con la fuerza de Hulk, sin el poder simbólico de Pantera Negra, no podría unificar Wakanda.
Shuri se desplomó contra la pared de la cueva. ¿Y ahora qué hacemos? Nakia rompió el silencio. Hay otra opción. Baku. Shuri frunció el ceño. Baku. El jefe que desafió a mi hermano. Es un bárbaro. La reina parecía escéptica. Baku dirige a su pueblo como salvajes. ¿Cómo podría ser un aliado? La voz de Nakia era firme. Baku es fuerte y tiene honor. Puede que sea nuestra única esperanza. El grupo viajó a la fortaleza de Jabari, donde encontraron a Baku. Para su sorpresa, este los condujo a una tienda oculta en las montañas. Allí encontraron a T'Challa, vivo, pero apenas aferrándose a la vida. Los ojos de Shuri se llenaron de lágrimas mientras se arrodillaba junto a su hermano. Sigue vivo, susurró. La reina preparó la hierba en forma de corazón con sus propias manos, moliéndola hasta formar una poción. Bendice a los ancestros, murmuró. Pantera Negra, cuida de mi hijo. Le dieron la hierba a T'Challa, enterrándolo en la nieve para facilitar su recuperación. Poco a poco, su respiración se estabilizó y sus ojos se abrieron. En el paisaje onírico, se encontró ante una pantera negra que se transformó en su padre. Hijo, dijo su padre suavemente, es hora de volver a casa. Siento que solo me estás dando órdenes con el pretexto de entrenar mi psicoquinesis, murmuró Jean Grey, con la frente empapada de sudor. Se esforzó por manipular un juego completo de herramientas de limpieza, ordenándoles que fregaran la villa de Thor. Thor se apoyó casualmente en el marco de la puerta, observando con expresión perpleja. Claro que no. Solo estoy evaluando tus habilidades. Tienes un poder inmenso en tu interior, uno que podría estallar en cualquier momento. Es crucial que aprendas a controlarlo. Jin hizo una pausa. Su frustración se transformó momentáneamente en inquietud. ¿Y si no puedo controlarlo, puedes detenerlo? La expresión de Thor se tornó seria. Nadie puede detener la fuerza Fénix. Es una de las fuerzas más poderosas del universo, nacida al principio de todo. Es el caos encarnado. Inmortal, eterno e impredecible. Lo único que puedes hacer es dominarte y resistir su influencia. El rostro de Jin se ensombreció y apartó la mirada, con las manos ligeramente temblorosas. Thor suavizó el tono. Lo solucionaremos. En unos días, te llevaré a Asgard. Mi madre, Frigga, es la mujer más sabia que conozco. Si alguien puede ayudarte, es ella. Jin asintió en silencio, aunque su incertidumbre persistía. Thor, mientras tanto, reflexionaba sobre sus crecientes dudas. Se había aventurado mucho más allá de los 9 reinos, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar sus movimientos, y aún así, Thanos no había hecho nada contra él. La paciencia del titán loco lo ponía nervioso. ¿Por qué no había atacado aún? ¿Qué estaba esperando? Thor se estremeció al pensarlo. Si Thanos estaba esperando el momento oportuno, solo podía significar que creía que el fin ya estaba a su alcance. La voz de Jin interrumpió sus reflexiones. ¿En qué estás pensando? Thor dudó y luego se encogió de hombros. Tierra. Sabía que los problemas de Wakanda no eran su preocupación inmediata, pero lo atormentaban. Unos aliados más fuertes serían invaluables contra Thanos, pero Wakanda, envuelta en una guerra civil, podría perderse antes de que pudiera alcanzarlos. En Wakanda, Eric Stevens estaba al mando, supervisando los preparativos de su plan. Elegantes aviones de combate, armados con armamento de vibranio, se alineaban en la plataforma de lanzamiento del palacio. W'Kabi se acercó a él con un informe. Todo está listo. Se ha notificado a los agentes encubiertos. Hay cierta resistencia, pero la mayoría está lista para actuar. Hemos confirmado la presencia de agentes en Londres, Nueva York y Hong Kong. Bien, la voz de Eric era fría. Una vez que comience el ataque, se nos unirán más. Es hora de que el mundo sienta la ira de Wakanda. Al despegar el primer avión, una explosión lejana sacudió el horizonte. Eric se giró y vio a T'Challa emerger del humo, vestido de nuevo con el traje de Pantera Negra. Eric. Tronó la voz de T'Challa. Esto no ha terminado. Eric sonrió con suficiencia. El duelo ha terminado, T'Challa. Ahora soy rey. Y no tengo tiempo que perder contigo. Con un gesto de la mano, dio la orden.
Activen el escudo. Todos los aviones, despeguen. La reluciente cúpula del escudo protector de Wakanda se encajó justo cuando los aviones restantes ascendían al cielo. T'Challa corrió hacia adelante, pero la barrera lo detuvo en seco. La golpeó con los puños, frustrado. Hulk lanzó un rugido furioso y cargó contra el escudo. Su enorme puño impactó contra la barrera, enviando ondas expansivas que se extendieron hacia afuera. Pero la fuerza fue demasiado incluso para él. Fue lanzado cientos de metros hacia atrás, aterrizando con un estruendo estrepitoso. A T'Challa se le encogió el corazón. El escudo de Wakanda era una de las defensas más avanzadas del mundo. Sin un asalto coordinado, romperlo era casi imposible. Los aviones ya se dispersaban en todas direcciones, portando armas de vibranio para provocar rebeliones por todo el planeta. «Has perdido, T'Challa», gritó Eric. «¿Crees que Hulk puede salvarte? No puede detener una flota entera». T'Challa, Hulk y Shuri lucharon con valentía para bloquear los aviones, pero el escudo les impidió cubrir todas las direcciones. Casa tras casa se colaban entre las grietas, con sus motores rugiendo mientras se dirigían a toda velocidad hacia sus objetivos. La compostura de T'Challa finalmente se rompió. «Estás condenando a Wakanda, Eric. Solo traerás caos y destrucción». Eric se burló desde lo alto de las escaleras del palacio. «Ese es el punto, primo. El caos es la única manera de restablecer la balanza». Mientras el último avión se perdía en el horizonte, T'Challa apretó los puños. La tormenta negra que Eric había desatado ya no era una amenaza. Era una realidad. Y era solo el principio. El estridente timbre de un teléfono rompió el silencio matutino. Tony Stark gimió, apenas abriendo los ojos para mirar el reloj. Eran las 5 de la mañana. «¿Quién demonios llama tan temprano?», murmuró, buscando a tientas su teléfono. La noche anterior había sido agotadora. Él mismo apenas había podido descansar media hora. Stark pasó el teléfono con enojo y espetó. «Más vale que esto sea bueno». «Tony, soy Bruce Banner», respondió con urgencia. «Algo grave está sucediendo. El ejército necesita prepararse para la guerra». «¿Guerra? ¿De qué demonios estás hablando?». Stark se incorporó, de repente completamente despierto. «Cálmate y explícate». «Es Wakanda. El trono ha sido derrocado, y el nuevo rey planea algo gigantesco. Quiere armar a los oprimidos y vengar cada atrocidad colonial». Stark se quedó paralizado un instante y luego explotó. «Maldita sea. Pepper, quédate en casa. No vayas a ningún lado». Sin esperar respuesta, se puso la armadura y salió corriendo. Mientras tanto, en Hong Kong, el cielo se oscureció de forma antinatural, como si un gran peso presionara la ciudad. El Doctor Strange flotaba en el aire, con su capa ondeando mientras se enfrentaba a Caecilius. La batalla de la magia de Camartage estaba llegando a su punto álgido, y la realidad se deformaba y transformaba a su alrededor. Arriba, una enorme grieta atravesó el cielo, emitiendo ondas de energía oscura. La presencia de Dormammu se cernía sobre él, amenazando con consumir el mundo. Strange volvió la mirada hacia la distancia, donde se acercaban una docena de cazas wakandianos. Su llegada no pudo haber sido más oportuna. Su hechizo había congelado el tiempo para todos los mortales de la ciudad, excepto para los pilotos, que habían llegado demasiado tarde. Los aviones wakandianos se acercaron, sin que sus pilotos se percataran del peligro inminente. La energía oscura se desató como zarcillos, envolviendo a los cazas en segundos. Se desintegraron en cenizas, y sus restos se dispersaron en el vacío. De vuelta en Wakanda, más de una docena de tripulantes de vuelo cayeron inconscientes, con la mente destrozada por la repentina destrucción. Strange apenas tuvo tiempo de procesar la pérdida. Wong y Mordo estaban a su lado, observando con impotencia. «Esto es terrible», murmuró Strange. «El Vengador más fuerte no está aquí. Incluso si lo estuviera, seguiríamos estando en inferioridad numérica». Miró la grieta en el cielo con expresión sombría. Sin otra opción, respiró hondo y voló hacia el abismo. «Dormammu», gritó Strange con voz firme. «Estoy aquí para negociar».
La voz resonante de Dormammu resonó, llena de desdén. Estás aquí para morir. Zarcillos oscuros se lanzaron hacia Strange, desgarrando el tejido de la realidad. El dolor lo atravesó al ser alcanzado por el ataque. Momentos después, Strange reapareció con voz firme. Dormammu, estoy aquí para negociar. No puedes detenerme. No importa cuántas veces regreses, te mataré una y otra vez. Pero otros se salvarán, respondió Strange con calma. Dormammu rugió furioso, su voz sacudiendo el vacío. Maldito seas. Basta. En la sala del Consejo de Wakanda, Eric Stevens permanecía tenso, rodeado de sus asesores. Su Majestad, informó un soldado, los aviones enviados a Hong Kong han quedado en silencio. Esta es la última grabación que recibimos antes de la pérdida. La pantalla cobró vida, revelando el caos que Dormammu había sembrado. El consejo se quedó sin aliento al ver los aviones desintegrándose. Eric apenas tuvo tiempo de registrar las imágenes cuando un dolor agudo le atravesó la mente. Sus sentidos, potenciados por el vibranium, amplificaron el impacto psíquico, derribándolo al suelo. Cuando por fin se recuperó, Eric rompió el monitor con rabia. Olvídense de Hong Kong, gruñó. Nos centramos en Europa y Estados Unidos. Ahí es donde empieza esto. Mientras tanto, Dormammu se sentía cada vez más frustrado. La persistencia de Strange había llevado a la entidad oscura al borde de la locura. ¿Qué quieres? Rugió Dormammu. Habla y acaba con esto. Strange se cernía tranquilo, inquebrantable en su resolución. Abandona la Tierra. Llévate a tus seguidores y no regreses jamás. Deja de propagar tu corrupción. Acepta esto y pondré fin al ciclo. El rostro de Dormammu se retorció de rabia, pero no podía negar lo inevitable. No tenía opción. A regañadientes, aceptó. Cuando la grieta en el cielo comenzó a cerrarse, Caecilius y sus seguidores gritaron horrorizados. Sus cuerpos se deterioraron, consumidos por el trato que Dormammu había hecho. Strange observó impasible cómo eran arrastrados al abismo. Mi trato está cerrado, murmuró Strange, descendiendo al suelo. Miró a Caecilius, cuyo cuerpo se estaba desintegrando. Deberías haber leído el libro completo. La advertencia estaba al final del hechizo. Wong rió entre dientes, y su risa resonó en el silencio. Su sentido del humor era contagioso, aunque no siempre fuera oportuno. Se acabó, dijo, secándose una lágrima. Lo logramos. Strange estaba cerca, con una expresión mucho menos festiva. Lo logramos, pero no sin consecuencias, dijo en voz baja. Romper las leyes de la naturaleza, como lo hicimos, siempre tiene un precio. El karma nos alcanzará, tarde o temprano. Ya terminé, dijo Mordo con voz fría mientras se daba la vuelta para marcharse. Hemos manipulado fuerzas que escapan a nuestro control. Has roto las reglas igual que ella. Es solo cuestión de tiempo antes de que todos paguemos por ello. Wong dudó mientras Mordo se alejaba, mirando a Strange. Antes de desaparecer en la distancia, Mordo hizo una pausa y añadió. Ese asgardiano que visitó Camartaj 2 veces, Thor, ¿verdad? Es otro rompedor de reglas, ¿verdad? Sin esperar respuesta, Mordo continuó su camino, dejando a Wong y Strange en un silencio incómodo. Los sucesos de Hong Kong, aunque extraordinarios, recibieron poca atención mediática. Algunos medios informaron sobre fenómenos extraños, pero el interés público se desplazó rápidamente hacia una crisis más acuciante. Tras recibir la llamada urgente de Bruce Banner, Tony Stark no tardó en contactar con el ejército. Pero sus advertencias fueron recibidas con burla. ¿Desde cuando Iron Man se volvió tan cobarde? Se burló un general. Un país del tercer mundo como Wakanda. Podríamos borrarlos del mapa en minutos. Frustrado, Tony reveló algunos de los secretos de Wakanda, incluyendo sus reservas de vibranio y tecnología avanzada. Su esfuerzo fue recibido con risas. Pantera Negra. Trajes de vibranium. ¿Qué es esto, un cómic? Se burló el general. Derrotado, Tony abandonó la reunión furioso. Con pocas opciones, se dirigió a la mansión Trudein con la esperanza de que Thor pudiera ayudar.
Natalia lo recibió en la puerta, con expresión tranquila pero resuelta. Thor no está, dijo. Pero puedo hablar en su nombre. Entonces ayúdenme a convencerlo de que actúe, suplicó Tony. Esto podría convertirse en un caos global. Natalia negó con la cabeza. La postura de Thor es clara. Hasta que se deroguen los acuerdos de Sokovia, no intervendrá. Y yo tampoco. Nos han quemado demasiadas veces. ¿Quieres que lo dediquemos todo a salvar el mundo otra vez, solo para que nos acusen de infringir la ley cuando termine? No, Tony. Pero la gente, el pueblo eligió a esos políticos, interrumpió con frialdad. Y nosotros no causamos esta crisis. Las decisiones de Wakanda son solo suyas. No es nuestra responsabilidad arreglar su desastre. Tony abrió la boca para discutir, pero Natalia no había terminado. Hay una cosa más, añadió. Thor me contactó. Si estalla la guerra y la tierra se vuelve insegura, Asgard sacará a todos de la mansión Trudein por el Bifrost. Dejaremos la tierra atrás. Sus palabras le dieron a Tony un puñetazo en el estómago. Salió de la mansión en un silencio atónito. De vuelta en casa, Tony dudó antes de sacar un teléfono viejo y familiar. Marcó un número que no había usado en años. Cuando la línea conectó, habló rápidamente. Steve, soy yo. Te necesitamos. Se acerca la guerra, y los acuerdos de Sokovia ya no importarán mucho más. Esa tarde, el caos se desató en Occidente. En ataques coordinados, aviones de combate wakandianos atacaron importantes ciudades. El más impactante ocurrió en el puerto de Nueva York, donde la Estatua de la Libertad fue destruida por un misil. Los aviones wakandianos desaparecieron entre las nubes, invisibles al radar y al ojo humano. En otros lugares, edificios gubernamentales y monumentos clave fueron destruidos, incluida la antigua residencia de George Washington. Estados Unidos estalló en ira y pánico cuando Wakanda se atribuyó la responsabilidad de los ataques. Por primera vez en décadas, Estados Unidos continental había sido atacado. Estallaron disturbios en las calles y el caos político se extendió por Washington. Pero en medio de la agitación, surgió un inusual momento de unidad. El gobierno autorizó la formación de la TF-58, una fuerza de tarea liderada por 3 portaaviones clase Nimitz, para lanzar un asalto inmediato sobre Wakanda. La flota zarpó, rebosante de confianza en su abrumadora potencia de fuego. Pero el océano Atlántico se convirtió en su cementerio. La tecnología wakandiana golpeó con brutal precisión, paralizando a la fuerza operativa en una batalla rápida y decisiva. El mayor combate naval del siglo duró apenas 30 minutos. Al final, la flota estadounidense quedó completamente aniquilada. Extra. La Armada de los Estados Unidos sufre una pérdida catastrófica. 3 portaaviones de propulsión nuclear destruidos en menos de 30 minutos. ¿Ha cambiado Wakanda el equilibrio del poder global con tecnología avanzada? ¿Un Pearl Harbor moderno? ¿Acaso es el comienzo de una nueva era bélica? La devastadora derrota de la Armada estadounidense conmocionó al mundo. Los países que inicialmente planearon unirse al asalto a Wakanda dudaron, silenciados por la abrumadora demostración de superioridad tecnológica. Para algunos, la derrota fue una llamada de atención. El cielo se derrumbaba y Estados Unidos debía asumir el peso. Para otros, fue simplemente un cambio de lealtades. La lealtad se transfería fácilmente a quien tuviera la mayor autoridad. Sin que ellos lo supieran, Eric Stevens los veía a todos como simples peones en su juego más grande. En Washington reinaba el caos. ¿Cómo pudo pasar esto? Rugió un alto oficial, dando un puñetazo en la mesa. ¿Media hora? Nuestra flota aniquilada en media hora. Tienen que ser superhumanos, intervino otro. Es imposible que Wakanda lo logre solo. Apuesto a que son esos desertores de los acuerdos de Sokovia. Esto lleva la venganza escrita por todas partes. Contacta a Tony. Reúne a los Vengadores. Tenemos que contraatacar de inmediato. En las elegantes oficinas de Industrias Stark, Tony Stark terminó una tensa llamada telefónica con el general Ross. Al girarse para encarar a los Vengadores que quedaban, su frustración era palpable. El otrora poderoso equipo se había reducido.
Solo quedaba en visión, Rhodes y él mismo, junto a Spider-Man, el más joven y con menos experiencia. Las palabras de despedida de Ross resonaron en la mente de Tony. Si ves al Capitán América, a Bruce Banner o a cualquier otro fugitivo, dispárales en cuanto lo vean. Tony negó con la cabeza, disgustado. Idiotas, murmuró en voz baja. Ni siquiera se dan cuenta de lo grave que es esta situación. Se giró hacia Peter Parker, que estaba cerca, ansioso. Vuelve a la escuela, chico. Esta guerra no es tu lucha. Ni hablar, señor Tony. Protestó Peter. Ahora soy un vengador, ¿recuerdas? Incluso me enfrenté al Capitán América. Tony dudó. Sus instintos protectores chocaban con la firme determinación de Peter. Finalmente, suspiró. De acuerdo, chico. Estás dentro. Pero no te hagas el engreído. El señor Tony, el ex-Rey T'Challa y Bruce Banner están en la puerta, anunció el viernes. Tony se animó, un poco más de ánimo. Déjalos entrar. Cuando T'Challa y Banner entraron, Tony abrazó a Banner con cariño. Bruce. ¿Cuánto tiempo sin verte? No es la clase de reencuentro que esperaba, respondió Banner con una sonrisa sombría. Pero no tenemos tiempo para ponernos al día. T'Challa dio un paso al frente con tono serio. Eric, mi primo, se ha apoderado del trono de Wakanda. Ha tomado el control de las Fuerzas Armadas y planea vengar a las naciones colonizadas con una fuerza tecnológica abrumadora. Pretende tratar al mundo como los colonizadores trataron a los pueblos indígenas. Tony se estremeció ante la comparación, pero no dijo nada. ¿Cuánto apoyo te queda? Preguntó Tony. Casi ninguno, admitió T'Challa. Según la tradición wakandiana, el pueblo sigue al rey reinante. Cuando Eric ganó el duelo, perdí más que el trono. Perdí a mis aliados. Banner examinó la habitación con el ceño fruncido. ¿Dónde está Thor? Tony abrió la boca para responder, pero Friday lo interrumpió. Señor Tony, el general Ross le llama. Conectar. La imagen de Ross apareció en una pantalla cercana, con una expresión fría e inflexible. Tony, necesitamos que te despliegues de inmediato. La mirada de Ross se desvió hacia Banner, entrecerrándose con sospecha. Banner, dijo con frialdad. Recuerdo tu participación en el asalto a la prisión de la isla. Banner se puso rígido, su inquietud crecía. General, no se trata de eso. Estamos aquí para lidiar con Wakanda. Ross lo interrumpió bruscamente. ¿Crees que una crisis global te absuelve de tus crímenes? Sigues siendo un fugitivo buscado. Volviéndose hacia Tony, el tono de Ross se endureció aún más. Arréstenlo. Los hombros de Banner se hundieron al comprenderlo. La ausencia de Thor, las retiradas de la Tierra, todo tenía sentido ahora. Los Vengadores ya no eran un frente unido, y Tony se vio obligado a afrontar la imposible tarea de rescatar lo que quedaba. Final del capítulo.